Clara Ruiz tenía manos que sabían callar. Eso pensaba a veces, mientras las veía pasar sobre superficies ajenas, domar el polvo de casas que no le pertenecían, lavar vajillas donde se servía el poder, doblar camisas que jamás podría comprar. Manos sabias, cansadas, entrenadas no solo para la limpieza, sino para sostener la memoria de otros sin hacer preguntas. A los 52 años, Clara seguía siendo la Clara de los Salvatierra, como le decían en la panadería, en la farmacia, en la parada del mismo colectivo. Era parte del paisaje doméstico de una familia que no llevaba su sangre, o eso creía, pero que la había moldeado a su imagen. Desde los 16 trabajaba en esa casona de esquina, con rejas negras y balcones de hierro forjado, donde el tiempo parecía no pasar, donde los cuadros familiares colgaban como reliquias inmutables, y los mismos apellidos se repetían en las placas de bronce del estudio jurídico que ocupaba el primer piso. Clara no había conocido otra vida. No porque no quisiera, sino porque la suya se construyó sin bifurcaciones. Nació en un hospital público. Fue criada por una mujer severa, Antonia Ruiz, que decía ser su tía pero nunca la abrazó como tal. De su madre verdadera, Antonia solo le dijo una vez: «Era una cualquiera, no te quiso. Agradecé que te crié yo». Eso bastó para que Clara no preguntara más. Así aprendió. El silencio como refugio, como herramienta, como única certeza. Los Salvatierra eran para ella una mezcla de amos, protectores y fantasmas. Había servido a don Leopoldo, el patriarca fallecido, hasta que el Alzheimer lo dejó viendo sombras en el jardín. Luego a su hijo Esteban, abogado de voz grave y modales fríos, y más recientemente a los nietos adolescentes que apenas le hablaban, atrapados en sus mundos digitales, pero quien realmente dominaba la casa era Elena Salvatierra de Urquiza, la matriarca, la viuda, la mujer de cabello blanco impoluto y mirada de acero. Clara la respetaba y le temía. Nunca había cruzado más palabras que las necesarias con ella, y sin embargo, a veces, sentía algo más. Un vínculo que no sabía nombrar. El día del hallazgo empezó como cualquier otro. Eran las 8 de la mañana y Clara subía al altillo a buscar una cuna vieja para donarla. Elena había pedido deshacerse de las cosas inútiles. El altillo era una cueva de secretos, con olor a encierro y luz filtrada por tragaluces cubiertos de polvo. Al mover la cuna, una caja azul cayó con un golpe seco. No tenía llave. Clara dudó. No era su lugar. Pero algo, una punzada en el pecho, una intuición, le ordenó abrirla. Usó un cuchillo sin filo del lavadero y forzó la cerradura. Dentro encontró documentos amarillentos, fotos en blanco y negro, un medallón con una inicial grabada, M, y un sobre lacrado. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro, una partida de nacimiento. Nombre de la niña: María Elena Urquiza. Fecha: 17 de octubre de 1971. Madre: Elena Salvatierra de Urquiza. Padre: no consta. Clara sintió cómo se le salía el alma por la boca. Esa era su fecha. Ese podría ser su nombre. Lo siguiente que leyó fue una carta breve, escrita con una caligrafía firme y antigua. A quien algún día lea esto, no fue abandono. Fue imposición. Me la arrebataron cuando aún no sabía defenderme. María Elena, si alguna vez llegas a leerme, busca al doctor Belgrano. Él sabe la verdad. El corazón de Clara martillaba. Su nombre no era María Elena. Su madre era Antonia. ¿O no? ¿Y si siempre le habían mentido? ¿Y si la mujer a la que sirvió, en silencio por más de 3 décadas, era en realidad su madre biológica? Esa noche no durmió. Volvió a repasar cada gesto de Elena, cada mirada, cada frase extraña que alguna vez escuchó, como aquel día en que le dijo: «Tenés los mismos ojos que mi hermana, pero más dulces». O cuando le regaló un pañuelo de seda. «Me recordás a alguien que quise mucho». El día siguiente fue una tortura. Elena desayunó como siempre, con café negro y tostadas finas. Clara la miró desde la cocina. Le pareció distinta, frágil, casi humana. Se preguntó por qué una mujer como ella habría ocultado algo tan grande.
¿Vergüenza? ¿Presión familiar? ¿Quién era ese padre ausente? ¿Por qué la entregaron a Antonia? Durante semanas Clara vivió una doble vida. Por fuera, la misma empleada eficiente, invisible. Por dentro, un terremoto. Empezó a buscar al tal doctor Belgrano. Internet no ayudaba mucho. El nombre aparecía ligado a clínicas privadas, notas antiguas y un colegio médico donde figuraba como retirado. Finalmente, en una lista de profesionales jubilados del Hospital Ramos Mejía, encontró un número. Marcó temblando. ¿Doctor Belgrano?, preguntó. Depende quién lo pregunte, respondió una voz rasposa. Me llamo Clara Ruiz. Encontré una carta. Decía que usted sabe la verdad sobre una María Elena Urquiza. Silencio. Largo. Tenso. Ya era hora, dijo el hombre. Venga mañana a las 10. Calle Billinghurst, 1277. No diga nada por teléfono. Colgó sin más. Clara pasó el resto de la noche, sentada en la cocina, mirando la caja azul. Recordó su infancia, la cama dura, la comida contada, los castigos por hablar. Antonia siempre decía, las preguntas no te dan de comer. Y ahora, tantas preguntas caían como lluvia sin techo. La mañana siguiente se vistió con su mejor blusa, la que usaba para funerales, y tomó el colectivo 146 rumbo a Almagro. El edificio era antiguo, con ascensor de jaula. Subió al tercer piso. La puerta la abrió un hombre muy delgado, con bastón y ojos hundidos. Pase, señorita Ruiz, dijo, como si ya la conociera. El departamento olía a libros viejos y lavanda. El doctor Belgrano la hizo sentar frente a una mesa repleta de carpetas. Tomó una en particular y se la tendió. Dentro, una copia de otra partida de nacimiento, con los mismos datos que la que Clara había encontrado. ¿Usted la atendió?, preguntó ella sin aire. Yo la ayudé a parir. A su madre, a Elena. Clara sintió que el suelo se movía. ¿Entonces ese es cierto? Belgrano asintió. Fue en el 1971. Ella tenía apenas 18. El padre, don Leopoldo, decidió que ese embarazo era un escándalo para la familia. Me presionaron para que ayudara a ocultarlo. Dijeron que iban a dar a la bebé en adopción, pero no la entregaron a extraños. Se la dieron a una empleada que vivía sola. Antonia Ruiz. Le pagaron para criarla, sin decirle nunca la verdad. Clara empezó a llorar, no de tristeza, de furia. ¿Y nadie pensó en mí? ¿En lo que eso me hizo? El médico la miró con pena. Su madre sí, pensó en usted. Pero no la dejaron. Le prohibieron hablar. Cuando cumplió 30, quiso buscarla. Pero ya era tarde. Antonia se había ido de la ciudad. Nadie sabía dónde estaba usted. Yo estuve aquí. Siempre estuve aquí, en la misma casa, gritó Clara, incapaz de contenerse. Lo sé, dijo Belgrano. Lo supieron siempre. Pero el silencio era más cómodo. Clara se levantó temblando. Agradeció en voz baja. Salió a la calle como si la gravedad hubiese cambiado. Esa noche no volvió a la casa. Salvatierra se quedó en un hotel de barrio con la caja azul entre las manos. Por primera vez sentía que su vida no le pertenecía, no como antes, no como ahora. No sabía qué hacer. Confrontar a Elena, contar todo, callar como siempre. Pero una cosa sí sabía. Clara Ruiz ya no era solo una empleada, era una hija, una verdad escondida, y había llegado el momento de abrir todas las puertas, incluso aquellas que nunca tuvieron llave. La lluvia empezó a caer mientras Clara se acercaba a la casa que había limpiado durante casi toda su vida. Cada baldosa del camino de entrada le era familiar, pero esa noche sentía que pisaba un lugar ajeno. No era la misma mujer que había salido esa mañana. Algo en ella se había quebrado y vuelto a crecer con formas nuevas. En el bolsillo llevaba la partida de nacimiento original y la carta de Elena, como si fueran un conjuro o un arma. Apretaba el medallón con la letra M como un escudo. Entró sin hacer ruido. Eran las 11 pasadas. La familia dormía. Se detuvo frente al retrato principal del hall. Elena Salvatierra, con su vestido de gala azul noche,
Una copa en la mano, el mentón erguido. Una mujer que dominaba sin levantar la voz. Clara se preguntó si esa mujer había llorado al perderla, si alguna vez se despertó en la madrugada buscando una cuna vacía, si la quiso en secreto mientras le daba órdenes. A la mañana siguiente, Clara preparó el desayuno como siempre, pero no lo sirvió a nadie. Se sentó en la mesa con la caja azul abierta. Cuando Elena bajó, envuelta en su bata de seda, se detuvo en seco al verla. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando la caja. La verdad, dijo Clara sin titubear. Elena se quedó en silencio. Avanzó con lentitud, como si caminara hacia su propia sombra. Tomó el sobre, lo leyó, y su rostro se quebró. No negó nada. No preguntó cómo lo había conseguido. Solo se sentó frente a Clara, por primera vez en igual posición. Yo quería quedarme con vos, dijo Elena, bajando la vista. Pero mi padre, tu abuelo, dijo que una madre soltera arruinaría el apellido. Me prometieron que te darían a una familia buena. Nunca supe que eras tú. No al principio. Después sí. Pero ya te habías convertido en parte del mobiliario. Decirte la verdad hubiera sido dinamitar todo. ¿Y preferiste el silencio? Clara no podía ocultar el temblor en su voz. ¿Preferiste verme servirte el desayuno todos los días y callarte? Preferí protegerte, dijo Elena, pero sonaba vacía, incluso para ella misma. Mentira, te protegiste a vos, a tu apellido, a tu imagen. Yo crecí creyendo que era una carga, una sirvienta, un error. ¿Y sabes qué? No lo era. Fui tu hija, todo este tiempo. Y me tuviste ahí, fregando tus pisos. Elena cerró los ojos. 2 lágrimas bajaron sin permiso. No sé cómo pedirte perdón. Clara respiró hondo. Había ensayado esa conversación durante años, sin saber que algún día sería real. Y ahora que estaba frente a ella, sentía que el dolor no alcanzaba. Quiero saberlo todo. Quiero saber quién fue mi padre. Quiero saber si tengo hermanos. Quiero saber por qué mi nombre fue borrado. Elena asintió. Se levantó lentamente, caminó hacia un armario empotrado y sacó un sobre sellado con cera. Clara lo tomó con cautela. Dentro había recortes de diario, una foto en sepia de un hombre joven con cabello oscuro y traje militar, y una carta amarilla. Tu padre fue Marcelo Rivas. Tenía 22 años, oficial del ejército. Se enamoró de mí en plena dictadura. Lo mandaron al sur. Un año después, desapareció. Nunca lo volví a ver. Ni supe si sabía de vos. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque si decía su nombre, corría peligro. Él fue uno de los primeros en denunciar abusos internos. Lo hicieron desaparecer. Mi padre, Leopoldo, era amigo de los militares. Fue él quien pactó tu adopción. El mundo giró de nuevo. Clara sintió náuseas. Su padre era un desaparecido. Su madre, cómplice por omisión. Y ella, hija de ambos, había sido borrada, de los libros, de los árboles genealógicos, de los abrazos. En los días que siguieron, Clara no volvió a limpiar. Tampoco se fue. Se convirtió en una figura errante dentro de la casa. Elena le dio acceso al archivo familiar. Allí Clara encontró documentos sobre Marcelo, una denuncia hecha en 1977, informes médicos, fotos de su madre embarazada, y cartas dirigidas a un tal Coronel Manfredi, un nombre que no reconocía, aún. Clara llevó todo al doctor Belgrano, que le confirmó algo aterrador. Manfredi fue parte de la inteligencia militar. Él presionó a Leopoldo para silenciar el escándalo. Es posible que él haya orquestado la desaparición de tu padre. Y si aún vive, puede saber cosas. El nombre apareció también en un artículo viejo de La Nación, firmado por un periodista llamado Dante Farías. Clara lo buscó, lo llamó, y concertó una reunión. Me suena tu historia, le dijo Dante cuando ella le mostró los documentos. Yo investigué a Manfredi durante años. Nunca pude probar nada. Se retiró a fines de los 90. Vive en Pilar. Tiene contactos políticos. Muchos. Pero si esto es real, si tenés pruebas, podemos abrir algo grande. Clara se quedó sin palabras. ¿Y para qué?
¿Para que sepan que una empleada doméstica fue hija de una familia rica y de un desaparecido? No, dijo Dante. Para que se haga justicia, para que otras verdades escondidas puedan salir a la luz. Vos no sos un caso aislado. Hay más, muchos más. Esa noche, Clara se miró al espejo como si fuera la primera. ¿Ves? No era solo una hija robada, era un testigo clave, un legado oculto, una pieza que podía desarmar una red de silencios heredados. La sangre no se borra con silencio, pensó, ni con poder, ni con vergüenza. Al día siguiente se presentó en la cocina con una decisión tomada. «Me voy», le dijo a Elena que desayunaba en soledad. «¿A dónde?» «A buscar quién soy, y a contar la historia que vos callaste». Elena no respondió. Solo asintió, tragando con dificultad. En su rostro había algo nuevo. No remordimiento ni tristeza, sino orgullo. Silencioso, tardío, pero real. «Llévate lo que necesites. Mi apellido si querés, o no, pero llévate la verdad». Clara empacó poco, la caja azul, los documentos, el medallón y la foto de Marcelo. Salió de la casa sin mirar atrás. Por primera vez, no dejaba una casa, dejaba una historia que ya no necesitaba repetir. El tren que llevaba a Clara rumbo a Pilar avanzaba entre campos húmedos, casas en ruinas y estaciones olvidadas. En su bolso de mano guardaba más que documentos. Cargaba las últimas cenizas de una identidad rota y los primeros pedazos de algo nuevo, aún sin nombre. El periodista Dante Farías le había conseguido una entrevista con un exmilitar retirado, Aurelio Manfredi, el mismo que había sido mencionado en las cartas ocultas de Elena. La cita sería en su finca, una antigua estancia donde vivía apartado, con custodia discreta y silencios comprados. «No hables de tu madre ni de la partida de nacimiento hasta que estés segura de que él no va a cerrarte la puerta», le había advertido Dante. «Mostrate como alguien que busca una historia, no como quien ya la tiene». Clara dudó en cada paso, pero siguió adelante. Si había aprendido algo en esos días, era que el miedo se vence cuando la verdad se convierte en necesidad. Llegó a la estancia al mediodía. 2 perros la recibieron ladrando. Un jardinero la acompañó hasta una galería techada. Allí, en un sillón de mimbre, Manfredi leía el diario con lentes gruesos. Tenía el rostro curtido y una sonrisa fingida. «¿Usted es periodista también?», preguntó sin levantarse. «No, soy investigadora independiente. Estoy armando una historia sobre desapariciones irregulares dentro del ejército en los años 70. Manfredi la observó como un viejo zorro midiendo a su presa. Hizo un gesto para que se sentara. Le ofreció limonada. Clara aceptó por cortesía. «Esas historias ya se contaron todas. No queda nada nuevo», dijo él con tono paternalista. «No todas. Algunas quedaron debajo de los escritorios de ciertos coroneles, como el caso Rivas, por ejemplo». Manfredi dejó el diario en la mesa. Por primera vez, sus ojos mostraron un brillo distinto. No de miedo, sino de cálculo. «¿Qué sabe usted de Rivas?». Clara jugó su carta con firmeza. «Sé que denunció irregularidades. Sé que fue trasladado al sur. Y sé que nunca volvió. Y también sabrá que no fue el único. Fue una época compleja. La patria estaba en peligro. Muchos no entendían eso. ¿Y usted sí?». El silencio que siguió fue largo. Manfredi se levantó y caminó hacia una repisa. Sacó un libro encuadernado en cuero. Lo hojeó hasta encontrar una página marcada. Rivas no era un traidor, pero tampoco era útil. Creía que la lealtad se medía con ética. Nosotros medíamos con obediencia. Por eso, dejó de estar. Clara tragó saliva. ¿Qué significa eso? ¿Lo hicieron desaparecer? No, directamente. Le dimos una orden que sabíamos que no volvería a cumplir. Y alguien, en algún lado, lo borró. No fue personal. Él era mi padre. Manfredi se detuvo. El aire cambió. Por un segundo, pareció que iba a echarla. Pero no. Volvió a su silla y la observó con otra expresión. Casi respeto. «Entonces usted es la hija de Elena». «Sí. Ahora entiendo por qué me llamaron esta semana. Hubo movimiento en tribunales. Alguien pidió acceso a los archivos del círculo militar.
¿Y qué hicieron? ¿Ustedes? Lo que hacemos siempre. Esperar. El sistema protege a los que callan. Pero usted no parece de los que callan. Clara se levantó. Ya no necesitaba nada más de él. Gracias por confirmar lo que ya sabía. Y por recordarme que ustedes aún temen a las mujeres con memoria. Antes de irse, Manfredi dijo algo más. Si quiere pruebas, hable con Norberto. Estuvo en la misma unidad que Rivas. Vive en Junín. Nunca lo llamaron a declarar. Quizás a usted le hable. Clara regresó a la ciudad con un nuevo destino. Junín. Y una nueva razón, encontrar testigos que confirmaran la desaparición de Marcelo Rivas. Con ayuda de Dante, localizaron a Norberto Echagüe, un exsargento que vivía en una casa humilde al borde de la ruta. El encuentro fue tenso. Norberto abrió la puerta con desconfianza, pero al ver los documentos que Clara llevaba, sus ojos se humedecieron. Lo admirábamos, ¿sabes? A tu padre. Era el único que se animaba a decir que lo que hacíamos no estaba bien. Los vuelos, las listas, todo eso. Un día no vino más, y nadie preguntó. Yo me callé 40 años. Pero ya es hora. Clara le pidió que testificara. Él dudó, pero aceptó grabar un video y firmar una declaración. Con eso, Dante preparó un artículo explosivo. La hija de un desaparecido criado como empleada doméstica por la familia del Silencio. La nota salió en la tapa de un diario digital importante. En menos de 24 horas, se viralizó. Clara fue entrevistada en radio, televisión y redes. Muchos la juzgaron. Otros la aplaudieron. Pero lo más inesperado ocurrió cuando recibió un correo anónimo. El mensaje era breve. Tu historia no es la única. Yo también soy hija del Silencio. Y tengo pruebas. Quiero hablar. Firmaba solo con un nombre. Lucía. Clara respondió de inmediato. Se citaron en una cafetería de San Telmo. Lucía era una mujer de unos 40 años, de rostro afilado y mirada aguda. Traía una carpeta bajo el brazo. Mi madre fue empleada en casa de un ministro. Siempre dijo que mi padre murió en un accidente. Pero encontré cartas, fotos. Y tu historia me ayudó a entender que no era la única. Mi padre también era un oficial que desapareció. Y creo que mi madre fue obligada a callar, como la tuya. Clara revisó los papeles. Había coincidencias, nombres de militares, fechas, locaciones. Empezaron a conectar hilos. Se dieron cuenta de que había un patrón. Un grupo de jóvenes oficiales que denunciaron abusos y fueron silenciados. Sus hijas, ocultas, habían crecido en servidumbre o en hogares, manipulados. Esto ya no es solo tu historia, dijo Lucía. Es nuestra historia. Es un sistema. Clara la miró. Por primera vez en semanas, sonrió con la calidez de quien encuentra tribu. Entonces vamos a contarlo todo. Juntas. En los días siguientes, más mujeres comenzaron a escribirles. Testimonios similares, herencias negadas, infancias rotas. Una red de hijas del silencio emergía como un río subterráneo que, por fin, encontraba cauce. Clara sabía que el precio sería alto, pero también sabía que ya no estaba sola. La sangre no se borra, y la tierra, tarde o temprano, devuelve lo que cayó. Clara caminaba por el pasillo del estudio jurídico con una carpeta repleta de declaraciones firmadas. Nunca había entrado allí como ciudadana, siempre como empleada. Pero esa mañana no llevaba uniforme ni servilletas de lino, llevaba pruebas. Iba con el propósito de iniciar una demanda civil por usurpación de identidad y ocultamiento de origen. No solo contra la familia Salvatierra, sino contra el Estado que encubrió su historia durante 5 décadas. La abogada que la recibía era joven, con 1900 anteojos grandes y voz templada. Esto va a sacudir muchas cosas, le dijo después de leer los documentos. Pero no se preocupe, Clara. Lo que usted tiene aquí puede abrir un precedente histórico. El expediente incluía la partida de nacimiento original, la carta de Elena, la grabación de Norberto, la declaración de Lucía y testimonios de otras 6 mujeres que habían aparecido en las últimas semanas. Hijas de militares desaparecidos, criadas como empleadas,
alumnas internas en colegios religiosos, niñas donadas por orden de jueces o sacerdotes. Era un patrón, un sistema, un archivo no oficial de hijos del desgarro. Clara nunca se sintió tan viva, pero también tan vulnerable. Esa noche, al regresar a su nuevo departamento, un pequeño 2 ambientes en Boedo, alquilado con ayuda de una ONG de derechos humanos, encontró la puerta entreabierta. Adentro, todo revuelto. No faltaba dinero, ni electrodomésticos, pero sí la copia impresa de los documentos judiciales. El mensaje era, claro, sabemos dónde estás y qué tenés. No llamó a la policía, llamó a Lucía. Nos están mirando, le dijo. Entonces ya somos una amenaza. Eso significa que vamos bien. Lucía era más que aliada. Se había convertido en hermana, una compañera de trinchera. Juntas fundaron una organización informal, Las Hijas del Silencio, un nombre que comenzó como un susurro y pronto se volvió grito. Dante Farías escribió una segunda nota, esta vez con nombre y apellido de todos los testigos, con vínculos entre militares retirados, empresarios y familias tradicionales que habían encubierto adopciones ilegales. El país se sacudió. Programas de televisión, debates en el Congreso, movilizaciones espontáneas. Algunas voces celebraban, otras atacaban. Clara recibió mensajes de odio. La llamaban resentida, aprovechadora, loca. Pero también llegaron cartas de mujeres mayores, madres que confesaban secretos guardados por décadas. Una de esas cartas cambió todo. Era de una mujer llamada Teresa, Frías, de 79 años, ex enfermera militar. Yo vi nacer a María Elena, la cuidé sus primeros días. Su madre lloraba cada noche. Después se la llevaron en auto, dicen que a una mujer de limpieza. Guardé su pulsera de identificación. La tengo aún. Clara y Lucía viajaron hasta San Nicolás para verla. Teresa vivía sola, en una casa humilde, rodeada de plantas. Las recibió con ojos llorosos. Estuve esperando que alguien viniera a buscarme, dijo, extendiéndole una cajita de terciopelo. Aquí está. Tu nombre verdadero, grabado como era entonces. Clara abrió la caja. Dentro, una pequeña pulsera de metal, oxidada por el tiempo, grabada en una placa. María Elena R., 17-10-71. Se abrazaron en silencio. Era más que un objeto. Era una prueba, un fragmento perdido de su identidad real. ¿Por qué lo guardó? Porque sabía que algún día alguien tendría el valor de preguntar. ¿Y vos lo tuviste? Con esa nueva prueba, Clara volvió al juzgado. La causa avanzó. La fiscalía ordenó citar a Elena Salvatierra. A pesar de su edad, Elena se presentó. Llevaba el mismo abrigo de paño azul que usaba en los inviernos fríos, y un gesto resignado. ¿Reconoce a la denunciante como su hija biológica?, preguntó la jueza. Sí, dijo Elena sin titubear. ¿Por qué la ocultó? Porque tenía 18 años, un apellido que defender, y un padre que decidía por mí. No estoy orgullosa, pero tampoco soy la única culpable. Clara la miró. Ya no había rabia, solo una tristeza serena. Después declararon Norberto, Teresa y otras mujeres. Cada testimonio sumaba fuerza. El juez aceptó la causa como un caso de apropiación forzada bajo encubrimiento familiar, una figura poco habitual, pero con base legal en los tratados de derechos humanos. La noticia llegó hasta organismos internacionales, y con ella también llegó el contraataque. Una noche, Dante Farías sufrió un atentado. Le incendiaron el auto. No hubo víctimas, pero fue suficiente para alarmar a todas. Clara recibió un llamado del abogado de Manfredi, exigiendo retractaciones. Lucía fue seguida por hombres en moto. Las redes sociales se llenaron de campañas de desprestigio, pero algo había cambiado. Ya no estaban solas. Miles de personas marcharon frente a tribunales con pancartas que decían: todos los hijos merecen la verdad, y la historia no se hereda, se repara. Jóvenes, abuelas, madres, personas con carpetas en la mano, preguntando por sus propios orígenes. Clara subió al escenario de la marcha. No era oradora, nunca lo había sido, pero ese día, su voz sonó firme.
Me dijeron que servía para limpiar, no para preguntar, que debía agradecer el pan y callar la historia, que mi sangre no valía. Pero hoy les digo, no hay apellido que borre el derecho a saber quiénes somos. No busco venganza, busco justicia. Para mí, y para todas las hijas del silencio. El aplauso fue atronador. Lucía la abrazó. Teresa lloraba entre la multitud. En ese momento, Clara supo que ya no podía volver atrás. La historia que empezó en una caja azul había llegado a 1900 las plazas del país, y aún no había terminado. El edificio de Comodoro Pi amaneció rodeado de cámaras, pancartas y murmullos. Era la primera vez que un juicio por apropiación de identidad durante la posdictadura, no durante la dictadura, sino después, llegaba a la etapa oral con alcance nacional. No era una causa más. Era el espejo de lo que Argentina nunca quiso ver, que el silencio también había sido un crimen, y que muchas de sus élites habían edificado fortunas y reputaciones sobre los cuerpos borrados de hijos ajenos. Clara entró con la carpeta de cuero que ya no soltaba nunca. Dentro llevaba las copias originales de su historia, su doble nacimiento, su adopción encubierta, la carta de Elena, la declaración de Teresa, la pulsera oxidada. No tenía abogado privado. Era representada por la Defensoría de Derechos Humanos, que había asumido el caso como emblema. Lucía iba con ella. Teresa, con bastón. Dante se mantenía cerca, con una grabadora en el bolsillo, aunque ya todos sabían que esto era más que una crónica. Era la verdad enfrentando al Estado mismo. El tribunal estaba presidido por 3 jueces federales. Frente a ellos, los imputados, Elena Salvatierra como partícipe principal, y el Estado Nacional por omisión y encubrimiento. También estaban citados como testigos clave varios exmilitares, exjueces, y 2 monjas retiradas que habían trabajado en hogares donde aparecían recién nacidos sin documentación clara. Comenzamos la audiencia del expediente 14.378-23. Anunció la jueza principal. Caso, Clara, María Elena Ruiz contra Elena Salvatierra y el Estado Nacional. Primer testimonio, la denunciante. Clara se puso de pie. El salón quedó en silencio. Su voz, cuando empezó, era baja, pero firme. Mi nombre es Clara Ruiz. Durante 52 años creí ser hija de una tía. Creí que nací sin historia, sin derechos, sin rostro. Hoy sé que nací el 17 de octubre de 1971, que me llamaron María Elena, que mi madre fue forzada a entregarme, que fui criada como empleada por la misma familia que me negó, que mi padre fue un militar desaparecido, y que todo eso fue posible porque alguien dijo que yo no importaba. Hizo una pausa. Miró a Elena, sentada a metros de ella, envuelta en su abrigo azul. Sus ojos, vidriosos, no la evitaban, pero tampoco la sostenían. No busco castigo, continuó Clara. Busco reconocimiento, no solo mío, de todos los que fuimos borrados para que otros pudieran seguir siendo quienes decían ser. El tribunal guardó silencio unos segundos antes de pasar al siguiente testigo. Elena Salvatierra. La mujer de 72 años caminó con la dignidad de quien sabe que todo lo que construyó está a punto de derrumbarse. A diferencia de otras audiencias, esta vez no negó nada. Confirmo todo lo que mi hija declaró, dijo. No tengo defensa, solo explicación. Proceda, dijo la jueza. Tenía 18 años. Mi padre era un abogado influyente. Había pactado con sectores militares. Cuando quedó embarazada de Marcelo Rivas, mi pareja, un oficial joven, se desató la tormenta. Él desapareció meses después. A mí me sacaron del mapa. Me llevaron a parir a una clínica privada. No me dejaron ni sostenerla. Me dijeron que había muerto. Después supe que no. Que la habían entregado a una empleada. Nunca me dejaron recuperarla. ¿Y después?, preguntó la jueza. ¿Por qué nunca actuó? Porque me enseñaron que obedecer era sobrevivir, y porque fui cobarde. Hubo un murmullo en la sala, no de desprecio, sino de reconocimiento trágico. Elena bajó la cabeza. Declararon luego Teresa, Norberto, Lucía y otras 2 mujeres de la red.
Cada historia era un espejo distinto, pero con el mismo marco: apropiación encubierta. Hijas transformadas en sirvientas, apellidos robados, herencias manipuladas. El fiscal pidió una reparación económica, una disculpa pública del Estado y la restitución simbólica de identidad para Clara Ruiz y las demás denunciantes. Pero también solicitó que se inicie una investigación penal sobre los roles de los funcionarios cómplices. El juicio duró 3 semanas. Durante ese tiempo, el país volvió a dividirse. Algunos lo llamaban circo feminista, otros revancha clasista. Pero en cada pueblo, ciudad, barrio, las historias comenzaron a brotar. Familias enteras empezaron a revisar álbumes, partidas, certificados. Se formó una línea telefónica especial. Cientos de denuncias llegaron en menos de un mes. El día del fallo, Clara se levantó temprano, puso el medallón con la M sobre su pecho, se vistió con una camisa blanca y caminó hacia el tribunal con paso sereno. No esperaba justicia perfecta, solo justicia posible. La sala estaba repleta. En nombre del pueblo de la nación, leyó la jueza, se dictamina que Clara Ruiz fue víctima de apropiación identitaria encubierta, con la complicidad estructural del Estado y la familia Salvatierra. Se ordena la reparación integral, la inscripción retroactiva de su identidad y se eleva denuncia penal contra los responsables institucionales. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Clara no gritó, solo cerró los ojos. Sintió, por primera vez en su vida, que el aire era suyo. Elena Salvatierra fue condenada a arresto domiciliario por encubrimiento, dada su edad avanzada. No apeló. Clara la visitó una última vez. No vine por venganza, le dijo. Vine a despedirme, a cerrar, a vivir. Te amo, aunque no te lo haya dicho nunca, respondió Elena con voz quebrada. Te miré cada día, y te reconocí cada vez que sonreías. Clara se fue sin mirar atrás. El pasado ya no mandaba. Semanas después, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Registro Nacional de Identidades Recuperadas por Apropiación Encubierta. Se lo llamó informalmente Ley Clara. Lucía y ella abrieron un centro de documentación. Recibían casos, ofrecían asistencia, daban charlas, viajaban por el país. Lo que empezó como una búsqueda personal se había convertido en movimiento social. Las hijas del silencio ahora eran miles. Un día, en una charla en Rosario, una joven se acercó con una caja pequeña. La encontré en el altillo de mi abuela, dijo. Tiene un nombre que no es el mío. ¿Me ayudan? Clara la tomó de la mano. Claro que sí, para eso estamos, para que ningún nombre vuelva a ser enterrado. El invierno comenzaba a retirarse lentamente de Buenos Aires, pero en los pasillos del poder el frío era institucional. La ley Clara había generado un temblor más profundo de lo que se preveía, no solo por las verdades reveladas, sino porque su aprobación desató una reacción violenta de sectores conservadores. Diputados vinculados al poder militar de antaño denunciaban una operación simbólica para reescribir la historia. Algunos medios hablaban de la revancha emocional de una hija que busca enterrar a sus padres adoptivos por conveniencia. Pero detrás de esas palabras, Clara y Lucía sabían lo que realmente estaba en juego: dinero, propiedades, apellidos y poder. A los pocos días del fallo judicial, Clara recibió una citación inesperada. Debía presentarse como parte interesada en la sucesión testamentaria de Leopoldo Salvatierra. El patriarca, muerto hacía años, había dejado una fortuna administrada por una fundación familiar. Según los abogados de la sucesión, la identidad restituida de Clara podía otorgarle legítimo derecho a una parte de ese patrimonio. Era una bomba jurídica y política. La posibilidad de que una mujer que durante años fue empleada doméstica ahora pudiera reclamar millones como heredera directa. Clara no estaba interesada en el dinero, pero entendía lo que eso representaba. Si una como ella lo lograba, muchas más podrían atreverse. El símbolo era más fuerte que los ceros. Por eso, aceptó participar. Lucía, más pragmática, lo entendió de inmediato. Si aceptas esa herencia, estás enfrentando no solo a la familia Salvatierra,
Estás tocando la estructura que los mantiene donde están. ¿Y si no lo hago? Otros van a decidir por vos. Y lo van a hacer en tu nombre. Los abogados de la familia Salvatierra eran conocidos por su brutalidad legal. En la primera audiencia por la sucesión, Clara fue recibida con una sonrisa helada. Señora Ruiz, ¿realmente desea vincularse a un legado que desprecia? Preguntó uno de ellos. ¿No sería mejor conservar su dignidad lejos de estas disputas? Mi dignidad no depende de su apellido, respondió Clara. Vine por lo que me corresponde, no más, no menos. Los documentos eran irrefutables. Su identidad biológica estaba confirmada por fallo judicial, y Elena, aún viva, la había reconocido públicamente. Pero los abogados presentaron un giro inesperado. Un documento notarial firmado por Antonia Ruiz, su madre de crianza, declarando que la niña le fue entregada por una madre arrepentida, sin intenciones de recuperarla. Este documento es ilegítimo, alegó la abogada de Clara. No hay firma de Elena. No hay registro civil. Fue parte del encubrimiento. El juez suspendió la audiencia y pidió más pruebas. Pero para Clara, ese documento era más que un obstáculo legal. Era un fantasma. Volvió a revisar las cartas de Antonia. Los silencios. Las palabras duras. ¿Hasta qué punto había sido cómplice? ¿Y hasta qué punto víctima? Esa noche no durmió. A la mañana siguiente recibió un sobre sin remitente. Adentro, una foto. Clara con 8 años, en la cocina de los Salvatierra. Detrás, un mensaje escrito a mano. No muerdas la mano que te dio de comer. Lucía la miró con rabia. Esto se está poniendo oscuro. Están asustados. Y cuando están asustados, son peligrosos, agregó Clara. Pero la amenaza no la detuvo. Al contrario, la empujó a seguir. Dante, que ahora tenía acceso a archivos desclasificados gracias a la presión pública, encontró algo inesperado. Una carta manuscrita de Elena, al ministro de Defensa de 1982. En ella, le pedía ayuda para localizar a Marcelo Rivas, alegando que no podía seguir callando. La carta nunca fue respondida, pero sí archivada. Nadie le dijo nada. Nadie la ayudó. Esto cambia todo, dijo Dante. Significa que Elena intentó recuperarte y fue silenciada. No fue solo miedo. Fue también represión. Clara leyó la carta con lágrimas en los ojos. El enojo que había sentido por su madre biológica ahora se tornaba en compasión. Todo había sido más complejo de lo que imaginaba. Nadie había sido libre. Mientras tanto, el movimiento de las hijas del silencio se multiplicaba. Ahora eran más de 100. Mujeres en Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Mendoza. Algunas nacidas en cárceles clandestinas. Otras donadas por jueces sin hijos. Se organizaban, escribían, hablaban en universidades. Clara, sin proponérselo, se había convertido en referente nacional. Pero el costo personal era cada vez más alto. Su cuerpo comenzaba a resentir el desgaste. Dolores, de cabeza, insomnio, ansiedad. No era fácil sostener una vida entre medios, juicios, archivos y cicatrices. Lucía insistía. Tenés que parar, al menos una semana. No puedo. Estoy cerca de algo grande. Hay más que no sabemos. ¿Más? Clara asintió. Había un nombre que aparecía cada vez más en los documentos. Ismael Villalta, un empresario vinculado al círculo militar que manejaba orfanatos durante los 80, fundador de una fundación de adopción y actual accionista en medios opositores. Villalta era el eslabón perdido. Nadie lo había tocado. Todos lo mencionaban, nadie lo acusaba. Creo que él fue el puente, dijo Clara, entre las familias de poder, los militares y las adopciones ilegales. Lucía la miró, preocupada. ¿Estás segura de que querés enfrentarlo? No quiero. Pero tengo que. La siguiente etapa de la investigación llevó a Clara a Mar del Plata, donde Villalta tenía su residencia costera. Fue hasta allá sola, con un único objetivo: entregarle una carta. No buscaba enfrentarlo, públicamente. Solo dejar constancia. Pero al llegar fue interceptada por 2 hombres de seguridad. Tiene que retirarse, señora,
No puede estar acá. Solo quiero entregar esto. No es una amenaza, es una verdad. Le arrancaron la carta de la mano. La empujaron fuera del perímetro. Esa noche, un periodista amigo le avisó que su expediente fue hackeado. Fotos privadas suyas aparecieron en redes. Insinuaciones, mentiras, relaciones inapropiadas, extorsión disfrazada de justicia. Lucía estalló. Van por vos, Clara. Quieren destrozarte. Pero Clara ya había aprendido que el verdadero poder no se ejerce gritando. Se ejerce sosteniendo. Que digan lo que quieran. Ya enterré el silencio. No pienso volver. El juicio por la sucesión continuaba. Pero un nuevo giro lo sacudió todo. Una carta de Elena, escrita a puño y letra, fechada 2 semanas antes de la primera audiencia, donde dejaba constancia de su voluntad expresa de que su herencia fuera compartida entre sus 3 hijos legales y su hija biológica, Clara María Elena Ruiz. La carta estaba notariada. Los abogados de los Salvatierra quedaron paralizados. No había forma de apelar algo tan claro. Clara ganó el juicio. Su nombre fue inscrito como heredera legal. Pero ella decidió no aceptar el dinero. Prefiero fundar una casa de memoria con ese dinero, para hijas como yo, y para madres como Elena, que también fueron silenciadas. La jueza levantó la vista, sonrió, y dictó el fallo. Clara salió del tribunal con la frente alta. Ya no era empleada, ni víctima, ni desaparecida. Era Clara Ruiz, María Elena, y había dejado de heredar silencios. Ahora empezaba a heredar justicia. El nuevo centro de documentación, Las Hijas del Silencio, abrió en un local recuperado del barrio de San Cristóbal. Era una casa chorizo, restaurada con ladrillos a la vista, estanterías nuevas y un salón de archivo digital. Clara había invertido su parte de la herencia en hacerlo realidad. Allí recibían testimonios, digitalizaban archivos, conectaban familias separadas por años de mentira. Cada rincón hablaba de memoria y reconstrucción. Pero desde hacía semanas, Clara no podía dejar de pensar en un nombre, Ismael Villalta. Había algo en él que no encajaba. No solo su papel como empresario de adopciones, ni su vínculo con militares. Era algo más íntimo. Su nombre aparecía anotado, en letra cursiva, en un cuaderno de Elena Salvatierra, que Clara encontró entre los últimos papeles entregados por la abogada de la familia. Un cuaderno de tapas negras, con fragmentos de recuerdos, fechas y nombres. En una página decía, 1971, Villalta, decisión tomada. No perdonaré nunca. ¿Decisión? ¿Qué tipo de decisión? ¿Y por qué Elena, tan obediente, parecía culparlo directamente? Clara le mostró la página a Dante, que venía investigando a Villalta desde hacía años. Hay una línea que nadie quiso trazar, Clara, porque si se confirma, rompe con todo. Villalta no fue solo intermediario. Fue quien diseñó el sistema. No por orden de otros. Por su cuenta. ¿Qué querés decir? Que es probable que Villalta haya sido quien determinó, caso por caso, qué niños podían reinsertarse en familias de clase alta y cuáles no. Y si eso se confirma, es tráfico humano con aval político. ¿Y por qué no se lo denunció antes? Porque su nombre está vinculado al poder judicial, porque financió campañas, porque tiene acciones en grupos de medios, universidades y hasta ONG de adopción. Clara guardó silencio. Tengo que verlo, dijo finalmente. Dante la detuvo. No es una entrevista. Es peligroso. No quiero entrevistarlo. Quiero que me mire a los ojos. Con ayuda de una periodista de investigación, de Santa Fe, Clara consiguió acceso a una serie de actas internas de una fundación llamada Red de Cuidado Humanitario, creada por Villalta en 1975. Allí encontró un archivo reservado llamado Caso Me 14. En la ficha, madre adolescente, padre militar no identificado, entrega a colaboradora establecida. Nombre de la bebé, María Elena Rivas. Clara se quedó sin respiración. Era ella. Esa ficha nunca estuvo en registros judiciales. Nunca fue declarada. Estuvo oculta durante 52 años. Firmada por un 1900 en tal I.B. Ismael Villalta. Ese fue el momento en que todo encajó.
Elena no había abandonado. Villalta había decidido. Y no lo había hecho por necesidad. Lo había hecho por poder. Con la prueba en mano, Clara solicitó a la Defensoría del Pueblo una investigación formal, pero fue bloqueada. El juez designado desestimó el documento alegando falta de verificación pericial. Lucía estalló. Te están cerrando la puerta en la cara, porque saben que detrás de Villalta cae media estructura. Dante encontró otra pista. En el 71, Villalta había solicitado al Banco de Datos Genéticos la creación de un protocolo externo para registrar nacimientos no oficiales. Ese protocolo jamás fue aprobado, pero permitió que él y su red funcionaran al margen. Hay una grieta, dijo Clara, y por ahí voy a entrar. En medio de todo, recibió un mensaje inesperado. Elena Salvatierra había muerto. La noticia la golpeó más de lo que imaginó. Había sentido que aún quedaban conversaciones pendientes, miradas, posibles, perdones entre líneas. Pero la muerte cortó ese hilo. Fue al entierro. Estaban sus hijos legales. Ninguno la saludó. Pero cuando todos se retiraban, uno de ellos, Leandro, el menor, se acercó. «Mi madre dejó esto para vos», dijo, entregándole una caja de madera. Clara esperó a estar sola para abrirla. Adentro, una carta. María Elena. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a lo que yo no pude enfrentar. Villalta me obligó a firmar papeles en su despacho. Me chantajeó con la desaparición de tu padre. Me dijo que si no colaboraba, yo también iba a desaparecer. Tenía contactos, grabaciones, testigos falsos. Me dobló, me derrotó. Pero ahora vos sos más fuerte. No te detengas. Con amor, mamá. Clara lloró largo. No por lo que perdió, sino por todo lo que su madre nunca pudo decir en voz alta. Días después, en una transmisión en vivo por redes, Clara presentó el documento ME-14 y la carta. Cientos de miles de personas vieron la transmisión. Dante, Lucía y otras hijas del silencio la acompañaron. Ya no es una denuncia, es una acusación pública. Ismael Villalta diseñó un sistema para decidir qué vidas merecían futuro. Y eso, con o sin juicio, es un crimen moral. Por eso pedimos juicio ético frente a ustedes, en esta plaza, con estas voces. El movimiento convocó a un acto simbólico, el juicio de los hijos. Miles se reunieron frente al Congreso. No había jueces, solo verdad. Subieron madres, hijas, nietos. Leyeron documentos, mostraron pruebas, contaron su historia. Villalta, acorralado, envió una carta de respuesta a los medios. Nunca participé en tráfico humano. Solo facilité procesos de ayuda humanitaria. No reconozco las imputaciones. Nadie le creyó. La sociedad ya había dictado su veredicto, pero quedaba una última sombra. Un hombre, de barba blanca y voz temblorosa, se presentó en el centro de documentación una mañana cualquiera. Pidió ver a Clara. Mostró una foto. Era Marcelo Rivas. «No estoy muerto», dijo. «Solo fui obligado a vivir como si lo estuviera». Clara cayó de rodillas. Había llegado el momento que creyó imposible. Su padre estaba vivo. Y la historia aún no había terminado. Marcelo Rivas tenía las manos temblorosas y la voz áspera como papel de lija. Pero su mirada era idéntica a la de la foto que Clara había guardado por meses en su caja azul. Los ojos grises, la ceja izquierda un poco más baja, y ese gesto de concentración que parecía esconder siglos de historia no contada. «¿Cómo es posible?», preguntó Clara aún sin poder sentarse. «Porque la muerte para algunos de nosotros fue una decisión que nos tomaron por nosotros», respondió Marcelo. «Pero en mi caso, no, funcionó». Estaban en el salón principal del centro documental. Clara cerró la puerta y bajó las persianas. No quería testigos, ni aplausos, ni cámaras. Quería tiempo y silencio. El bueno, el que sana. Marcelo le contó todo. «Me secuestraron en diciembre del 71. Pensé que iban a matarme. Me interrogaron, me golpearon, me quebraron 2 costillas. Me dijeron que vos habías muerto, que Elena se había arrepentido.
que no tenía sentido resistir. Estuve detenido en Campo de Mayo, en una celda sin ventanas, por más de un año. Luego me trasladaron a La Pampa, con nombre falso, bajo libertad vigilada. Me obligaron a firmar documentos que me convertían en traidor. Me dijeron que, si hablaba, iban por ustedes. ¿Y por qué no volviste cuando terminó todo? Porque nunca terminó. Siempre hubo alguien siguiéndome. Villalta sabía que yo estaba vivo, pero no le convenía que apareciera. Hasta que hace poco, se debilitó. Su red se rompió. Y entonces decidí hablar. Clara sintió que su mundo se rearmaba desde otro punto. Ya no era una huérfana. Era hija de un hombre al que le habían robado no solo a su hija, sino su nombre, su historia, su patria. ¿Y mamá? Marcelo bajó la mirada. Intenté escribirle. 3 veces. Nunca respondieron. Me dijeron que se había ido del país. Después entendí que le ocultaron mis cartas, que también la encerraron en su propio miedo. Clara se levantó y fue hasta un estante. Le entregó la carta póstuma de Elena. Marcelo la leyó con manos que ya no temblaban. Lloró en silencio. No dijo nada por largos minutos. Luego cerró los ojos. Ella también luchó, a su manera. Clara le tomó la mano. ¿Y ahora? Vamos a hacerlo juntos. La aparición de Marcelo no se hizo pública de inmediato. Clara decidió mantenerlo en reserva. Solo Lucía y Dante lo sabían. El equipo de las hijas del silencio preparó una estrategia: confirmar su identidad con pruebas genéticas, registrarlo como testigo clave en la causa Villalta y protegerlo legalmente antes de exponerlo. Pero los días siguientes fueron difíciles. Marcelo tenía miedo. Había vivido 4 décadas bajo una identidad falsa. No sabía cómo mirar el mundo sin esconderse. No quiero que me conviertan en bandera. No quiero ser mártir. Solo quiero recuperar lo que me quitaron, dijo una noche, mientras tomaban mate en la cocina del centro. No te vamos a pedir nada, respondió Clara. Solo que estés, eso es suficiente. La fiscalía aceptó su declaración. Fue citado como testigo protegido. Sus pruebas genéticas coincidían con las de Clara al 99,8%. El Estado se vio obligado a reconocer su supervivencia y a abrir una investigación paralela sobre desapariciones encubiertas durante la posdictadura. La historia estalló cuando el semanario Nuevo Horizonte publicó un artículo con el título «El padre vivo de las hijas del silencio». Marcelo fue fotografiado saliendo del juzgado. La noticia se volvió tendencia mundial. Villalta, presionado por la opinión pública y por nuevas pruebas documentales, fue citado a declarar. Se negó a asistir. Presentó un certificado médico, pero el fiscal general inició una acción penal sin precedentes: delitos de lesa humanidad en contexto de manipulación institucional civil. Esto no es solo justicia para vos, Clara, dijo la abogada de derechos humanos. Es el primer paso para un nuevo paradigma legal: que el silencio civil también sea juzgable. Días después, Marcelo fue entrevistado en vivo por el noticiero más visto del país. Clara lo acompañó. No como símbolo, sino como hija. ¿Qué quiere decirle al país después de todo lo que vivió?, le preguntó la periodista. Marcelo respiró hondo. Que nunca creí que iba a conocer a mi hija. Y que gracias a ella entendí que la memoria no es castigo, es redención. Las redes se inundaron de mensajes. Muchos descubrieron en la historia de Clara y Marcelo un reflejo de sus propias búsquedas. Se abrieron nuevas denuncias. Se crearon comisiones de reparación. Pero también llegaron amenazas. No nos van a dejar terminar esto sin resistirse, dijo Lucía. Que lo intenten, respondió Clara. Esta vez no estamos solas. Esta vez tenemos nombre. Y padre. Un día, mientras archivaban nuevos testimonios, Clara encontró un sobre sin remitente. Adentro, una foto. Era ella, de bebé, en brazos de una mujer que no era Elena, ni Antonia. Al dorso, una fecha, 1971, Fundación San Miguel, y una firma, Ivana Villalta. Clara sintió un escalofrío, un nombre que nunca había aparecido. ¿Villalta tenía una hermana?, preguntó a Dante. Él frunció el ceño.
No hay registro. Pero si eso es cierto, podríamos estar frente a otra capa, otra decisión, otra verdad. Clara comprendió que aún había piezas fuera del tablero, que el rompecabezas no estaba completo, y que el verdadero origen de su historia aún no había sido revelado. Durante días, Clara no pudo apartar la mirada de la foto. La bebé en los brazos de aquella mujer no identificada era, sin duda, ella. No solo por la fecha y el pañal bordado que aún conservaba en una caja, sino por algo más profundo, el modo en que esa mujer la sostenía. No como una enfermera, no como una tía, como una madre. ¿Quién es ella?, preguntó Clara, extendiendo la foto hacia Marcelo. Él la examinó en silencio. No la reconozco. Pero esa bata es de la Fundación San Miguel. La usaban las encargadas del área de adopciones informales. Clara sintió que se le cerraba el pecho. La firma es Ivana Villalta. Dante inició la investigación paralela. En 3 días encontró una pista enterrada en un legajo judicial de 1985. Una mujer llamada Ivana Villalta había sido interrogada por la Comisión de Verdad en el marco de una causa de adopciones encubiertas. El expediente estaba inconcluso. La mujer desapareció sin declarar. No hay acta de defunción, tampoco DNI posterior a 1990. Es como si hubiera desaparecido, explicó Dante. Pero encontré algo más. En un padrón parroquial aparece como fundadora de un hogar llamado Santa Inés, en Luján. Y según una carta de Elena del 83, allí fue donde viviste tus primeros meses. Clara viajó con Lucía a Luján. El hogar Santa Inés ya no existía, pero el terreno seguía perteneciendo a la Congregación del Verbo Sagrado. Las monjas, reacias al principio, accedieron a revisar los archivos. Una de ellas, Sor Teresa, las miró con piedad. Ivana fue una mujer rota, dijo. Llegó aquí en los 70, con una niña en brazos y miedo en los ojos. No decía mucho, solo que la bebé debía estar lejos del apellido. Luego desapareció. ¿Sabía que era hermana de Ismael Villalta? La monja bajó la vista. Sí, pero nunca usó su nombre completo. Firmaba como Ivana del Río. Una semana después, Dante localizó a una exvoluntaria del hogar. Cintia, ya jubilada, vivía en San Pedro. Accedió a entrevistarse con Clara. Ivana vivía con culpa, dijo. Me lo confesó una noche. Me contó que su hermano le pidió que guardara a una niña, pero ella no pudo entregarla a extraños. Por eso se la llevó a un hogar pequeño en La Plata. Allí la cuidó 1 año. Luego la obligaron a entregarla. Lloró durante días. ¿Y sabes si estaba viva? Hace 10 años supe que vivía en Córdoba, con nombre falso. Se hacía llamar María Vidal. Lucía y Clara tomaron un micro nocturno a Córdoba. Llegaron al amanecer con la dirección anotada en un cuaderno. Una casa baja, de patio con glicinas. Tocaron el timbre. Una mujer de cabello gris, de rostro sereno y espalda recta, abrió la puerta. Tardó unos segundos en hablar. Sabía que ibas a venir, dijo. Pasaron muchos años. Clara sintió vértigo. Era ella, la mujer de la foto. Su primer madre silenciosa. Ivana las hizo pasar a una cocina simple, con aroma a té de menta y fotos sin marcos. Nunca quise ser cómplice, empezó. Pero mi hermano tenía poder. Me usó, me manipuló. Me dijo que la niña venía de una familia, que no la quería. Yo me la creí. ¿Por qué no hablaste? Lo intenté, fui a declarar. Pero antes de mi turno, me interceptaron. Me amenazaron. Sabían dónde vivía. Me escondí. Cambié de nombre. Fundé hogares para madres solteras. Pero siempre te recordé. Clara la escuchaba en silencio. No sentía odio, ni rabia. Solo un dolor inmenso, como un eco en una catedral vacía. ¿Me cuidaste? ¿De verdad? Ivana se puso de pie. Fue hasta un ropero. Sacó una cajita de cartón. Adentro, una muñeca tejida, un gorrito de lana rosa y un pañuelo bordado con las iniciales M. Fueron tuyos, dijo. Los guardé toda la vida. Por si algún día volvías. Clara no pudo contener el llanto. No por la pérdida, por la certeza. Ella había sido amada,
incluso en medio del horror. Días después, Ivana accedió a declarar. Lo hizo ante un juez federal en Córdoba. Su testimonio fue devastador. Mi hermano, Ismael Villalta, organizó un sistema paralelo de adopciones ilegales con el apoyo de jueces, curas y empresarios. Yo fui parte sin saberlo del todo, pero callé, y eso me convierte en cómplice. Las declaraciones de Ivana permitieron que la causa Villalta pasara a la Corte Suprema. El país seguía con atención cada movimiento. En la siguiente manifestación de las Hijas del Silencio, Clara leyó un nuevo manifiesto. Hemos descubierto muchas verdades, algunas horribles, otras inesperadamente tiernas, pero todas eran nuestras. Esta historia no es una guerra, es una restitución, porque solo con todos los nombres, sobre la mesa, podremos vivir sin miedo. Ivana estaba en la primera fila. Marcelo, también. Lucía, como siempre, al lado de Clara. En ese momento, Clara comprendió algo. Su vida no era un castigo ni una revancha. Era una herencia de coraje. Y la última puerta estaba por abrirse. El juicio contra Ismael Villalta comenzó un lunes gris, en una sala amplia del Palacio de Tribunales. A sus 83 años, Villalta ingresó con bastón, escoltado por 2 abogados y una sombra que había acompañado a todas las dictaduras, la de la impunidad bien vestida. Pero esta vez, algo era distinto. El estrado no estaba vacío. Las bancas no eran cómplices. Y frente a él, no había víctimas, sino sobrevivientes con memoria. Clara llegó acompañada por Lucía, Marcelo y un grupo de mujeres que, en otro tiempo, habrían sido invisibles. Ahora eran cronistas de su propia historia. Llevaban pañuelos bordados con sus fechas de nacimiento verdaderas, y ninguna bajaba la mirada. La jueza leyó los cargos: asociación ilícita, encubrimiento de identidad, desaparición civil forzada, manipulación institucional y abuso de poder en contexto de paz. El lenguaje jurídico, por primera vez, le ponía nombre a una estructura de mentiras civiles que había sido tan dañina como las armas. La primera testigo fue Ivana Villalta. Confieso mi participación, dijo con voz serena, pero también afirmó: yo no diseñé este sistema. Fui usada, sí, pero cuando entendí, callé. Por eso estoy aquí, para que nunca más una mujer tenga que vivir sabiendo que su verdad fue dictada por otro. Clara fue la segunda. El señor Villalta determinó mi destino antes de que yo supiera hablar. Me arrancó de mi madre, me escondió de mi padre, me condenó al silencio. Pero hoy, estoy acá. Y eso significa que fracasó. Villalta, sentado a pocos metros, sonrió con condescendencia. Usted no sabe lo que eran esos tiempos, dijo cuando le ofrecieron la palabra. Yo hice lo que creía mejor. Rescaté niños de madres que no podían criarlos, y les di oportunidades. ¿Y quién le dio a usted el derecho de decidir eso?, preguntó la jueza. Villalta no respondió. El juicio duró 2 meses. Casi 30 testigos pasaron por el estrado. Monjas, exjueces, periodistas, mujeres que habían sido robadas, como Clara, otras que habían entregado hijos bajo presión. No era solo la historia de una, era la historia de un país que decidió qué verdades podían ser contadas y cuáles debían ser enterradas. El fallo se dictó un viernes al mediodía. La sala estaba llena. Ismael Villalta es hallado culpable de todos los cargos. Se ordena su detención inmediata en una unidad de custodia médica. Se lo declara partícipe clave en la red de ocultamiento de identidad civil entre 1974 y 1991. Su patrimonio será intervenido y destinado a la creación del Fondo Nacional de Identidad Robada. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Pero Clara no celebró. Solo se permitió un suspiro. El ciclo se cerraba. La vida siguió, lentamente, y con sus nuevas formas. Clara dejó el centro documental en manos de un equipo joven. Se mudó a una casa modesta en Tigre, con un jardín de lavandas y una biblioteca luminosa. Su relación con Marcelo floreció en ese silencio cálido de los vínculos recuperados. Conversaban, cocinaban, escuchaban tangos sin decir demasiado. Bastaba con estar. Lucía fundó una red continental de hijas y nietos que buscaban reconstruir sus árboles genealógicos. Dante publicó un libro, El segundo robo, cuando el silencio se hereda.
que se convirtió en lectura obligatoria en universidades. Ivana, por su parte, regresó a Córdoba, pero seguía escribiendo cartas. A veces, enviaba pequeñas cajas a mujeres que buscaban pistas, con pañuelos, documentos o juguetes antiguos. Era su modo de reparar, su forma de dejar flores donde antes hubo tumbas sin nombre. Un año después del juicio, Clara fue invitada a hablar ante el Congreso. La Cámara de Diputados votaría una nueva ley, el Estatuto de Protección Integral de Identidades Civiles, inspirado en su caso. Un marco jurídico para evitar futuras apropiaciones en contextos civiles. El recinto estaba lleno. «Mi nombre es Clara María Elena Rivas Salvatierra Ruiz», dijo al comenzar. «Todos esos apellidos me fueron dados, negados, devueltos, pero ninguno me define tanto como sobreviviente. Porque eso soy. Y porque sobrevivir no es solo seguir viva. Es aprender a contar la verdad sin que te tiemble la voz. Es reconstruir una historia que otros quisieron borrar. Y hacer con ella algo útil». Pausa. Si hoy estamos acá, no es por justicia perfecta. Es por reparación posible. Y porque, cuando la verdad se nombra, deja de doler como herida. Y empieza a sanar como legado. La ley fue aprobada por unanimidad. Tiempo después, Clara caminó por la vieja casona de los Salvatierra. Ahora era sede de una biblioteca pública de derechos humanos. Las paredes, que antes sostenían retratos de políticos, ahora albergaban archivos, libros y fotos de mujeres como ella. Se detuvo frente al cuadro principal. Una imagen reciente, en blanco y negro, que mostraba a una niña con una caja azul entre las manos. Abajo, una placa. A todas las que vivieron como empleadas, hasta que descubrieron quiénes eran realmente. Clara sonrió y dejó, sobre una repisa, el medallón con la M. Porque hay historias que, para cerrar, no necesitan puertas, solo dejar algo en pie, algo que otros puedan encontrar.